Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a la 46 edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano. A continuación va a dar lugar la rueda de prensa de la película documental El Camino, perteneciente a la sección Talento Andaluz. Nos acompañan de manera telemática, por supuesto, su director, José Manuel Colón, a quien ya vamos a darle los buenos días. José Manuel, ¿qué tal? Bienvenido. Saludamos también al padre Kenneth, uno de sus protagonistas. Padre, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Y también saludamos a Gerard Canals, jefe de operaciones de Open Arms. Gerard, ¿qué tal? Hola, Bienvenido. buenos días, muy bien, gracias. A los tres, bienvenidos a Huelva, aunque sea de manera telemática a través de la pantalla. Tenemos que empezar diciendo que El Camino no es una película sobre inmigración, sino sobre las historias que hay detrás de ella. Director, quisiera empezar preguntándole qué le mueve a hacer esta película, este documental. Bueno, yo como periodista que soy siempre busco historias humanas y historias para contar esas historias que quedan muchas veces en el olvido. Y yo creo que cuando se habla de inmigración siempre nos centramos en la visión nuestra de esas personas que vemos cómo llegan hasta nuestras costas, pero no nos quedamos en el motivo que hace que salgan de sus países ni lo que viven durante todo el trayecto, porque no es solo el trayecto del mar, que bien lo contará luego Gerard, porque es experto en ello, pero es el camino que hacen desde que deciden abandonar su tierra hasta que atraviesan el desierto y cuando llegan aquí, ¿no? Y lo que he intentado contar es esta historia a través de muchas y a través de historias contadas por los protagonistas, ¿no? Gerard, precisamente desde Open Arms lleváis 5 años protegiendo en el mar a las personas que intentan entrar en Europa. Imagino que esos motivos que os mueven pues son los mismos o parecidos que han movido a José Manuel a realizar esta película documental, ¿verdad? Sí, al final nuestra misión no es otra que la de proteger a aquellas personas que por el motivo que sea pues se ven con la obligación o con la necesidad de tirarse al mar para llegar a un sitio donde su vida no corra peligro, ¿no? Y eso que es tan básico y que es lo que hacen los socorristas todos los días en su trabajo, pues nosotros lo hemos llevado a un ámbito internacional y más específicamente en los flujos migratorios donde estamos trabajando. Pero sí, no, o sea, simplemente es pues intentar proteger a personas y sobre todo poner el foco, que es lo mismo que hace José Manuel, en las historias de estas personas para que el público pueda empatizar con ellas, para que las personas conozcan qué es lo que pasa y lo vivan desde un punto de vista más personal, ¿no? Y no solo como los números fríos que al final cuando lo presentan, depende de qué manera, pues es así. Padre Kenneth, ¿quién mejor que usted para explicarnos pues, qué empuja a tantas personas a emprender este camino, en su caso, desde Nigeria, ¿verdad? Cuénteme. Sí, como José Manuel que acaba de decir ahora mismo, ¿no? Y detrás de cada persona hay una historia que yo creo que como personas tenemos que descubrir. Y esta historia, bueno, la mía ha sido una de estas historias, ¿no? Que uno se aleja de su zona, de su casa, ¿no? En búsqueda de un futuro mejor. Y muchas veces no es porque esta persona quiere abandonar a su gente, a su lugar, sino por los problemas, ¿no? Que puede ser de la guerra, del hambre o de lo que sea también. Pero detrás de esta historia de cada persona, de verdad, hay muchos sufrimientos que yo creo que si humanamente, si podemos trabajar un poco más, podemos evitar. Incluso dentro de lo que estoy hablando es la muerte de una persona. La muerte es una amenaza y juntos podemos evitarlo. Padre, usted actualmente, bueno, ejerce su ministerio en Lorca, ¿verdad? Sí. Nos gustaría que nos contase un poco, brevemente, claro, su historia, qué le llevó a emprender, como le decía, su particular camino. Pues al principio mi plan en la vida no era para ser un sacerdote, ¿no? La verdad que detrás de todo los acontecimientos de mi vida, de haber entrado en el mar, de coger la patera para llegar a España, de que fui rescatado por la Guardia Civil y luego la verdad que
Dios ha mostrado también su amor, porque en el barco, ¿no? En la patera, llegaron a perder la vida mis compañeros y Dios me rescató, ¿no? Y detrás de toda esta historia, cuando llegué a España, fue acogido, ¿no? Por la gente. Y poco a poco he ido descubriendo de que por lo menos tengo que devolver a la gente, no solamente a la gente, en primer lugar a Dios, por todo el bien que me ha hecho. Por lo menos que tengo que buscar la forma también para agradecerlo. Eso me ha llevado al final a dar un paso para ser un sacerdote, cosa que hoy, por la gracia de Dios, un ministerio que estoy ejerciendo, y agradezco sinceramente también a la iglesia que me ha dado la oportunidad y luego a la gente que me ha apoyado, personas como José que han llegado a contar esta historia, ¿no? Para decir a la gente de que no hay que desesperar, de que también detrás de cada sufrimiento que a lo mejor hay un camino que Dios está abriendo. Y para mí es de verdad una gracia de Dios y una oportunidad para animar a la gente. Con esta película, con El Camino, director, en cierto modo, bueno, cierras tu trilogía dedicada a África tras títulos como Black Man, White Skin o La Manzana de Eva, ¿verdad? Sí, la idea que tenía desde un primer momento es hacer una serie de trilogías por continente. Empezamos con ese documental sobre los albinos en África, la continuamos con La Manzana de Eva, que también estuvo seleccionada en el Festival de Huelva en Talento Andaluz, y la terminamos con este camino que yo creo que es la película más completa por la cantidad de países donde hemos grabado, ¿no? Hemos grabado en Nigeria con Kenneth, hemos grabado en Ghana con Rashid, en Mozambique, en Marruecos, en Túnez, con la frontera de Libia, con ese pescador de cadáveres, ¿no? Que era Chamedi Marzouk, en el mar Mediterráneo con el Open Arms, que hicimos ese salvamento de 44 personas, pudimos grabarlo. Hoy me gustaría también decir que hace unos días solo hemos visto la labor que hace Open Arms y la labor que a veces también trae la muerte, como ese bebé, ¿no? Que no se pudo salvar, y realmente yo creo que había que darle más importancia a lo que hace ONGs como Open Arms, que los propios socorristas se juegan la vida cuando salen a la mar y se tienen que enfrentar a veces a rescates complicados, ¿no? Hemos grabado ahí, hemos grabado en España y en Italia en diferentes ciudades, y hemos grabado en el Parlamento Europeo. Precisamente, Gerard, como abunda el director José Manuel, en El Camino aparece reflejado, además con toda la crudeza, el encomiable trabajo que realizáis en el mar, un trabajo que entiendo en estos tiempos se habrá dificultado con la irrupción de la COVID, ¿verdad? Bueno, sí, efectivamente, con el COVID no ha facilitado las cosas, desde luego. Ya era un trabajo complicado, ahora, sobre todo en la permanencia de las personas que rescatamos a bordo, pues hay que tener o poner atención a los protocolos de autoprotección para el COVID, y evidentemente pues eso hace que la estancia a bordo sea mucha más incómoda tanto para ellos como para los rescatadores, para nosotros. Sin embargo, el trabajo lleva tiempo empeorando. Desde el 2015 que empezamos hasta ahora hemos visto cómo la relación con las autoridades ha ido empeorando sistemáticamente. Nos están culpando pues de provocar este fenómeno migratorio, de ser el culpable de las muertes de estas personas, y sin embargo no hacen nada por pararlo, no hacen nada por poner embarcaciones, por poner aviones de vigilancia y por crear redes de colaboración con otros barcos, pues para que las muertes no se produzcan. Y el ejemplo es lo que hemos visto, ¿no? Ahora somos el único barco de ONG que está navegando en el Mediterráneo. La misión que relata el documental de José Manuel es la 67, hace un año, y ahora estamos en la 78. Estamos haciendo entre 10 y 12 campañas por año. Y lo que vemos es que cada vez vamos a peor, ¿no? En esta última, pues hemos asistido en 2 días a 3 rescates, hemos visto cómo la calidad de las embarcaciones es cada vez peor, y como esta última, el segundo de los 3 rescates que hicimos, se nos rompió prácticamente delante de los ojos, ¿no? Y de ahí pues derivaron la muerte de este bebé, como de otras 5 personas, porque no hay que olvidar que al final fueron 5 los cadáveres rescatados y un desaparecido. Padre,
¿Qué piensa cuando José Manuel contacta con usted y le propone participar en esta película documental y contar su historia? Pues voy a ser muy sincero. Al principio no llegué a aceptar, ¿no? Porque no me convenció, ¿no? Pero al final, como comenzó a decirme, oye, Kenneth, habrá que contar esta historia, que la gente sepa la realidad y que quizás va a ayudar también para ayudar a los inmigrantes, ¿no? Por hecho de que algunos de ellos van a conocer la realidad y evitar incluso la llegada de ellos, pues tuve que dar un paso, porque se trata de salvar la vida. Y gracias a él, hoy puedo decir también que me ha animado a dar un paso más, porque acabo de abrir una fundación, ¿no?, en Nigeria, que se va a dedicar para ayudar a educar a los jóvenes, porque muchas veces hablamos de la inmigración, pero habrá que descubrir por qué esta gente está abandonando sus lugares para llegar. Y si no trabajamos, yo siempre digo, por mucho que construimos las vallas, las murallas, los inmigrantes seguirán llegando. Y entonces lo que me dedico ahora mismo a hacer es formar a estos jóvenes. Ellos aprenden algún oficio para quedarse allí. Y gracias a José, por esa iniciativa que se ha implantado en mí, eso me ha ayudado de verdad para contar mi historia y también para dar paso para ayudar más. Precisamente, director, lo que apuntábamos al principio, que El Camino es una película que habla de las historias que hay detrás de tantos números como apuntaba Gerard, ¿verdad? Aquí, pues, en nuestro primer mundo nos llegan esos números cada día en los informativos, pero no las historias que hay detrás, las personas que pierden la vida en el mar, ¿verdad? Efectivamente. Decía Eduardo Galeano, ¿no?, que en su poema Los Nadie, que los ninguneados del mundo valen menos que la bala que los mata. Pues aquí está sucediendo lo mismo, ¿no? El mar Mediterráneo se está convirtiendo en un gran cementerio, pero no solo el mar Mediterráneo, sino el desierto. Hay datos, cuando hablamos de números, hay datos muy llamativos. Para que te hagas una idea, de cada 4 personas que entran en el desierto, 2 mueren en él. Kenneth vio la muerte en el desierto porque vio la muerte de su amigo. Y vio la muerte también en el mar cuando cruzó el estrecho de Gibraltar y vio como en una patera morían casi 100 personas delante de él, ¿no? Y la muerte está muy presente, ¿no?, en este viaje de inmigración, que deberíamos ponerle freno, ¿no? Hay números, yo creo que es súper llamativo, como lo que tarda un hombre en hacer el viaje de media. Un hombre subsahariano tarda de media más de año y medio en llegar a tener la oportunidad de llegar a Europa, pero es que una mujer tarda 7 años y medio. Yo creo que este documental cuenta todo eso, pero también cuenta una serie de valores como es la resiliencia, es decir, la capacidad de recuperarse y adaptarse de todas estas personas que sufren durante todo su viaje, y también la empatía, que como dice Nicole, o en un momento también lo dice Kenneth, yo creo que ha llegado el tiempo de la empatía, de tener más empatía hacia las personas, porque en cualquier momento, cualquier persona, cualquiera de nosotros podemos necesitar ayuda y no querríamos que nos dejaran abandonados en medio de un mar o en medio del desierto. Y digo ayuda porque los pueblos van cambiando, lo que hoy es una realidad mañana no lo es, lo que no había un virus hoy lo hay, donde no había una guerra luego lo puede haber, y yo creo que debemos tener más empatía con la gente, porque si no haremos un mundo cada vez peor y cada vez más inhumano. Tiempos en los que es más necesaria que nunca la empatía, Gerard, y esta es una película precisamente necesaria, que nos zarandea, que nos saca de nuestra plácida rutina y nos muestra una realidad con la que convivís vosotros, Gerard, desde Open Arms, diariamente, ¿verdad? Sí,
para nosotros, no para nosotros como objetivo, sino para las personas que emprenden estos viajes, creo que es muy importante que personas como José Manuel o como algunos otros dediquen tiempo y esfuerzo a hacer este tipo de documentales, porque al final cuando tú ves una noticia en el telediario pasan 5 minutos, te olvidas y pasas a otra cosa. En cambio, el impacto que tiene sobre las personas ver una historia completa, ver qué pasa antes, qué pasa durante, qué pasa después, cuáles son las historias personales de la gente que emprende este viaje, cuántos quedan por el camino, ver todo esto quizá hace que uno entienda un poco más en profundidad, ¿no? por qué suceden estas cosas, por qué se emprenden estos viajes, qué motivos tienen estas personas y quizá podamos empatizar algo más, porque al final yo creo que es la raíz de los problemas, como ya han comentado tanto el padre Kenneth como José Manuel, ¿no? Falta empatía, nos miramos al mundo como si fuera algo totalmente ajeno a nosotros y el resto de las personas parece que nos da igual mientras nos miramos el ombligo, ¿no? Y no debería ser así. Hay mucha desigualdad en el mundo, hay que pensar en el que tenemos al lado. Cuando pensamos en las fronteras parece que también que sea algo que nos quede muy lejos, pero todos en la realidad del COVID hemos vivido como solamente porque sea una frontera administrativa en la calle de al lado del barrio de la ciudad del Hospitalet están los bares abiertos, cuando en Barcelona no, y estamos hablando de que solo hay 3 metros entre una y la otra, ¿no? Esto llevado a una escala mucho mayor es lo que está pasando con el mundo. La gente ve como no tan lejos de ellos, a unas pocas horas hay una realidad muy distinta. Hay una gente que vive en unas condiciones de vida mucho mejores, donde su vida no corre peligro, y se ven totalmente imposibilitados de acceder a estas condiciones simplemente porque alguien decidió poner una rayita en un lado o en otro, ¿no? Eso es algo totalmente injusto y creo que sí que debemos meternos en la piel de otras personas para entender la perspectiva de su vida y para entender por qué ponen su vida en riesgo para emprender este viaje que en muchas ocasiones acaba en muerte. Creo que has empleado un ejemplo, Gerard, perfecto. Hablando del COVID, José Manuel, director, precisamente tras rodar en 9 países, tras 2 años de trabajo, precisamente esta situación también de la pandemia ha retrasado la llegada a los cines de tu trabajo, ¿verdad? Sí, estaba previsto en torno a abril tenerlo y se ha retrasado unos meses porque hemos sido también pacientes de COVID. Tanto yo como parte de mi equipo y todo ha ido también retrasando, ¿no? Hablaba Gerard de la frontera, eso lo hablamos al inicio del documental, esa frontera líquida, imaginaria, que separa a los hombres, mientras que el ser humano, la humanidad es capaz de alcanzar nuevos cielos y alcanzar nuevos planetas y descubrir agua en la luna, pero seguimos muriendo en fronteras líquidas y en fronteras muy cercana, como decía Gerard. Este festival, el Festival de Huelva, y de donde yo soy, que soy de Cádiz, vivimos prácticamente a 15 kilómetros de una realidad que es totalmente distinta. Una realidad que hoy está enfrentándose un pueblo saharaui contra una población como el país de Marruecos, y viven prácticamente a kilómetros. Desde Tarifa se ve África, ¿no? Y vemos una realidad distinta. Y en eso nos refería a la empatía. ¿Qué distinto hubiera sido si en vez de ser yo gaditano y el festival onubense hubiese sido marroquí y hubiéramos nacido 15 kilómetros más al sur? Hubiera cambiado totalmente nuestra historia. Qué diferente hubiera sido ser a lo mejor mujer y no ser hombre. Yo creo que en todo eso tenemos que analizarlo, y cómo una pizca de suerte hace que tu vida cambie, ¿no? La película lo que pretende es eso, es reflejar todas esas realidades a través de diferentes historias, donde las principales son la de Opengar, Rashid, el padre Kenneth o Nicole, pero hay otras historias yo creo que maravillosas en el documental, como el Chamedi Marzouk, ese hombre que ha creado un cementerio en un acantilado en Túnez y que le da al menos entierro digno a las personas, porque estas personas no tienen ni siquiera un entierro digno, tienen lápidas, como decía también Kenneth, lápidas sin nombre, ¿no? Y es no descansar ni cuando fallece. Qué reflexión más importante y más bonita, José Manuel. Gracias por hacer una película como esta, por traerla a Huelva, donde la vamos a disfrutar a través de filming.es, ya lo saben.
Y gracias también a Gerard y al padre Kenneth por la labor tan maravillosa que realizáis, cada uno desde vuestro lugar y vuestro cargo. Y por supuesto, gracias por estar con nosotros en esta mañana en Huelva, aunque sea de manera virtual. Un placer, señores. Muchas gracias. Gracias al equipo de la película El Camino. Con ellos hemos compartido unos minutos telemáticos, pero intensos, ¿eh? Una película que refleja la realidad de la inmigración, las historias que hay detrás de ella. Como decíamos, ya sabe que tiene disponible en filming.es en la sección Talento Andaluz. Gracias por acompañarnos. La programación continúa. Les invitamos a que permanezcan atentos a nuestro canal de YouTube. Gracias y que siga disfrutando del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano.